lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia. Vamos a ver cómo está esa conexión. Muy bien, esa conexión, como siempre, en nuestras plataformas digitales, en Facebook Live y en YouTube, las plataformas de Sonorama, en estas redes sociales, ¿no? En Facebook Live y en YouTube. No se olviden que estamos también transmitiendo por nuestras frecuencias en señal abierta, por la internet, a través de www.sonorama.com.es. También nuestra app puede descargarse gratuitamente, no le consume datos y lleva Sonorama y a primera hora al alcance de su mano. Y saludamos también a los buenos amigos que se conectan a través de la transmisión de TikTok, e igualmente estamos en Instagram en esta mañana. Gracias justamente por aquello, por sintonizarnos, por seguir nuestra transmisión. Nuestra transmisión cada mañana, ¿no? Gracias, igualmente los aportes que recibimos permanentemente de nuestros internautas, de nuestros oyentes que acompañan justamente este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Bueno, a ver, entremos en materia porque de verdad que la reproducción de los hechos de violencia en el sistema carcelario del país es lamentablemente, y es una pena lo que voy a decir, pero ya es parte de nuestra cotidianidad. Nosotros aquí en este espacio de manera recurrente lo hemos venido advirtiendo desde hace rato. Cuidado, se normaliza la violencia. Cuidado, las masacres carcelarias se convierten en parte de nuestra cotidianidad. Cuidado, como sociedad nos acostumbramos a que se maten entre ellos, son el lumpen, son la escoria, que se maten entre ellos, olvidándose del papel que debe cumplir el Estado en el sistema mal llamado de rehabilitación social. Ayer tuvimos otro episodio de estos, con una masacre carcelaria que volvió a provocar muertes. Por supuesto, tal vez lo más mediático ha sido el asesinato de Leandro Norero, conocido como el Patrón. Estamos hablando de 15 privados de libertad asesinados y 21 heridos. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos privados de libertad han sido masacrados desde el año 2019, cuando empezó con mucha fuerza esta crisis que parece indetenible, que se reproduce cada vez y cuando a vista y paciencia de un Estado y de una sociedad que, como digo, lo ha normalizado peligrosamente. Como sociedad hemos normalizado peligrosamente las masacres carcelarias y la violencia. El episodio ocurrido ayer lo demuestra, y he hecho mano de una nota que hace 2 meses y medio, hace poco nomás, publicó en el portal GK la colega periodista Carol Noroña. Carol, que sigue muy de cerca el desarrollo de la crisis del sistema carcelario, que recurrentemente tiene la posibilidad de nutrirnos a los ecuatorianos con información dura sobre lo que pasa al interior de las cárceles del país. Es de las pocas periodistas que sigue. Yo creo que la periodista que con mayor prolijidad sigue de cerca, prolijidad y profundidad, sigue los hechos asociados a las cárceles. Carol Noroña, el 18 de julio en el portal GK publicaba los detalles de las masacres carcelarias documentadas en el Ecuador desde 2021 y 2022. Ojo, la crisis carcelaria que estamos viviendo comienza en 2019. Comienza en el gobierno del señor Moreno y antes de la pandemia. Y hay que recordar que en 2019 ya hubo declaratorias del estado de emergencia que no han servido absolutamente para nada. Para nada, no han solucionado el problema de fondo. Pero vamos justamente a esa revisión que hizo la colega periodista. En 17 meses, entre 2021 y 2022, antes de esta masacre, hablamos de 385 privados de libertad que han sido asesinados en 7 masacres carcelarias entre 2021 y 2022. Y hasta ahora, porque claro, aquí es el imperio de la impunidad, no hay un solo responsable directo por aquellos asesinatos.
Previo a que las masacres ocurrieran, hubo alertas y pedidos de auxilio de los internos que no fueron escuchados por las autoridades. Y así hay un recuento que lo recoge la colega. Hagamos el recuento, rapidito. El 23 de febrero del 2021, en la cárcel regional de Guayas, la penitenciaría del Litoral, ambas cárceles en Guayaquil, y la cárcel de Turi en Cuenca, provincia de Azuay, más la cárcel de La Tacunga. Esta alerta del 23 de febrero del 2021 provocó 79 privados de libertad masacrados. Y 2 días después se confirmaron 2 muertes más en los heridos. Estamos hablando entonces de 81 masacrados en febrero del 2021, gobierno del señor Moreno. La primera masacre que enfrenta el presidente Lazo, el 21 de julio del 2021, en la cárcel de La Tacunga. En los pabellones 7 y 8 hubo enfrentamientos en donde habitan estos grupos, estas mafias delincuenciales. Aquí hubo 21 internos asesinados, 57 heridos y 3 agentes de policía que fueron atacados. 21 de julio del 2021. El 28 de septiembre del 2021, hace casi un año, la peor masacre de la historia de la República y una de las peores de la región del continente. 125 muertos, 125 privados de la libertad asesinados. Y miren ustedes que de esos 125, decía la nota de la colega, 6 cuerpos no fueron reconocidos. 125, una cifra inédita en la historia de la República. 12 y 13 de noviembre del año anterior, que hay que recordar incluso que esta masacre del 12 y 13 de noviembre, la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre, creo que los ecuatorianos nos enteramos de esa masacre porque fue transmitida por Facebook. Hubo alertas en redes sociales. Y esa noche, por supuesto, digamos, se armó una crisis comunicacional para el gobierno porque esa noche las autoridades del primer nivel de gobierno estaban participando de un evento privado en una embajada. Eso generó la crítica nacional. 65 asesinados confirmados por el SNAI entre el 12 y 13 de noviembre del año anterior. Vamos a este año, 3 de abril del 2022, en Turi, Cuenca, provincia de Azuay, 20 muertos. Y hubo un intento de fuga de más de 60 privados de la libertad. Masacre que devino en la apertura de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. 5 líderes de las bandas responsables de lo ocurrido en Turi fueron trasladados a La Roca, un centro penitenciario con un largo historial de violencia, extorsión y fugas. Freddy Anchundia fue posteriormente trasladado a la cárcel de Santo Domingo, lo que desató después una nueva masacre, ¿se acuerdan? Y esto ocurrió el 9 de mayo pasado, en el centro de rehabilitación de Bellavista, ubicado en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí hubo fuga, ¿no? Dentro de la cárcel. GK dice la nota de Carol, accedió a imágenes explícitas, se veían decenas de cadáveres en el minipatio del pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Santo Domingo. 44 muertos y decenas de heridos. Varios de los fallecidos murieron desangrados. Hubo detonaciones y granadas de uso militar, dice la nota. Y el 18 de julio del 2022, igualmente en Santo Domingo, hablamos de 12 muertos, asesinados y mutilados con arma blanca. ¿Por qué hago este recuento? Porque corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, perdónenme, querida audiencia, cada uno de ustedes obviamente tendrá su propio criterio, yo les expreso el mío, y el mío es que peligrosamente esto ya se normalizó, ya se convirtió en parte de nuestra cotidianidad,
Ya la sociedad mira a otro lado, por supuesto. Como sociedad seguramente tenemos otras urgencias. La falta de empleo, la inseguridad galopante en las calles. Pero ¿cuál es el papel del Estado en las cárceles? Esto hemos hablado, de verdad, creo que me he cansado en este espacio de hacerlo. No me voy a cansar, por cierto. Es una forma de decirlo. Pero les he presentado recurrentemente este tipo de detalles, como el que refiere la colega Carol Noroña, que hace una revisión muy breve de las masacres carcelarias ocurridas entre el año pasado y este, y sobre las cuales, perdónenme, el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno del presidente Lasso, tiene una responsabilidad directa, superlativa. Es el presidente de la República, su gobierno, antes Moreno, hoy Lasso, los que tenían y tienen la responsabilidad de solucionar la crisis carcelaria. Yo creo que ya es tiempo de dejar de lado las explicaciones y los anuncios y presentarle al país medidas efectivas que nos permitan sentir que el Estado recupera el control de las cárceles. Está claro que el Estado no tiene el control de las cárceles, por más que nos digan las autoridades lo contrario. Ayer al presidente de la República le preguntaron sobre eso. Prepáreme la parte que habla el presidente Lasso sobre cárceles, por favor, Roberto Carlos. Es el 1, 2, 3, el tercer video que le pasé, ¿ok? Anoche el presidente Lasso concedió una entrevista al canal incautado TC Televisión. Le entrevistó el colega Rafael Cuesta. Entrevista que vamos a revisar un par de pasajes porque creo que el presidente anda en otras. Y lamentablemente eso es lo malo de los gobernantes, eso es lo malo de las autoridades, que pierden la noción de la realidad, la perspectiva de lo que está pasando. Ven otro país, de verdad. Yo no sé, cuando hay personas que llegan a cargos de poder, yo no sé si automáticamente eso implica una burbuja o una coraza o una venda que les permite ver lo que está pasando. ¿Qué dijo el presidente sobre la crisis carcelaria? Escuchemos el extracto de la entrevista con Rafael Cuesta en TC Televisión, por favor, Roberto Carlos. En las cárceles del país sí hay solución. Ahora, se la voy a explicar, pero permítame primero enviar un mensaje de condolencia y de solidaridad con los familiares de aquellos que han muerto hoy en Cotopaxi. Es que tenemos para evitar los episodios como han sucedido el día de hoy. Primero, ya estamos trabajando en un censo penitenciario. Primer censo penitenciario en la historia de la República del Ecuador. Saber cuántas personas están privadas de libertad, cuáles están en la penitenciaría del litoral, cuáles en Cotopaxi, cuáles en cada centro de detención en el país. Y usted me dice, ¿para qué sirve el censo? Para poder trabajar, identificar y, por ejemplo, eliminar el hacinamiento. Tenemos un hacinamiento aproximado de un 10, un 15%. Y hay muchos ecuatorianos que están privados de la libertad por delitos menores. Algunos que ya han cumplido sus penas. Algunos que tienen derechos penitenciarios. Y debido a la burocracia y a la corrupción, siguen metidos en las cárceles. Esas personas deben estar libres. Y una vez que terminemos el censo, yo continuaré con los decretos de indulto para terminar con el hacinamiento en las cárceles. Luego, hemos desarrollado por primera vez una política de rehabilitación social basada en un principio fundamental, el respeto a los derechos humanos. Porque aquellos privados de libertad, independientemente del delito, la contravención que hayan cometido, pues han perdido solo su libertad, no su dignidad, no sus derechos humanos. Y ellos tienen derecho a aspirar a rehabilitarse para reincorporarse a la sociedad. A ver, yo le quiero preguntar públicamente al señor presidente de la República, respetuosamente, como lo hacemos en este espacio. El presidente dice, hemos desarrollado una política de rehabilitación social basada en los derechos humanos. Señor presidente Lasso, ¿dónde está esa política? Señor presidente, creo que ya superó, ¿no? 400 privados de libertad asesinados.
entre 2021 y 2022 en 8 masacres carcelarias, incluyendo la de ayer. ¿De qué política de rehabilitación social orientada en derechos humanos nos puede hablar? Señor presidente, hay que ver las expresiones de violencia, hasta de sadismo. Una violencia inconmensurable, la que se emplea en estas masacres carcelarias, sin que el Estado tenga el control, porque el Estado no tiene el control de las cárceles. Ayer se difundieron en redes unas imágenes horripilantes. Algunos colegas las pasaron. Yo no lo iba a pasar ni lo pasaré. Algunos colegas lo hicieron. Horripilantes. En los chats de WhatsApp de periodistas se difundieron un montón de fotografías. Y también algunos publicaron en sus cuentas de Twitter. ¿Ya? De los cadáveres apilados en uno de los patios de la cárcel de Cotopaxi. Yo solamente pregunto si eso es el reflejo de una política de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, presidente Lasso. Nos hablan del censo. ¿Cuánto tiempo se van a demorar para hacer el censo? Y el censo, perdónenme, puede ser importante para el manejo estadístico, pero no termina siendo la panacea. Porque a la par del censo, que puede ser importante, tiene que haber la aplicación de una política que le permita al Estado recuperar el control del sistema carcelario. No lo tiene. Porque si lo tuviera, hace rato hubieran parado las masacres. No tiene el Estado el control de las cárceles. La situación carcelaria ha desbordado, el gobierno no se avanza, no se alcanza. Y no sirve, o no es suficiente un anuncio, presidente Lasso, que continuará después con los decretos de indulto. ¿Hace cuántos meses anunciaron los indultos? ¿Hace cuántos meses? Porque claro, y aquí hay un problema derivado de la discrecionalidad en el manejo de la administración de justicia, porque para unos casos dictan rapidito la prisión preventiva y llenan las cárceles de presos por delitos menores o por delitos por los cuales pueden defenderse en libertad. No hablamos de asesinatos, no hablamos de sicariatos, no hablamos de femicidios, sobre los cuales por supuesto se debe dictar la prisión preventiva. Hay otros casos sobre los cuales tranquilamente el Estado puede dictar medidas alternativas a la prisión preventiva. El Estado, a través obviamente del sistema de justicia. No digo el gobierno, digo el Estado. Y lo que ha habido aquí es un abuso de la prisión preventiva, discrecional. Los jueces no se ponen de acuerdo en la aplicación de la norma. Y las cárceles están repletas de privados de libertad sin sentencia. Gente que está años y que no recibe sentencia. Hay que revisar nomás las cifras. Y hace rato se firmó, pues, o se anunció que se iba a generar los indultos. ¿Cuántos indultos ha generado el gobierno del presidente Lasso? Yo creo, como dije ayer, lo repito hoy y lo voy a seguir repitiendo, una forma de que el presidente de la República intente recuperar su tan alicaída credibilidad, la tan alicaída credibilidad en la palabra presidencial. Una de las formas en que se puede recuperar es con acciones, presidente, no con anuncios, con acciones. Pasemos del vamos a hacer al hicimos. Vamos a disponer al dispusimos. Vamos a generar al ordenamos. Pero ya. Yo creo que para anuncios ha pasado suficiente tiempo, 16 meses. Es tiempo de las concreciones, presidente. Yo al menos le veo de esa manera. Es lo que yo pienso justamente sobre esto. Ahora, presidente ha hablado también en la entrevista de ayer, que veo que ha sido muy criticada. Yo debo confesarles que no vi toda la entrevista. Hoy me la voy a ver. No vi toda la entrevista, pero sé que ha sido una entrevista muy criticada. Habrá que verla. No voy a valorar la entrevista porque no la vi. Sí vi algunos pasajes que me permiten sustentar este comentario. El presidente ha hablado de que tiene un plan de seguridad. Don Robert, póngame el primer video del presidente sobre seguridad. Dice que tiene un plan. Escuchemos. En este documento de aquí y su anexo
está el detalle de todo el equipamiento que se requiere y toda la estrategia y toda la táctica necesaria para recuperar la seguridad y la paz en Ecuador. ¿Esos documentos son públicos? Esos documentos no son públicos y no lo van a hacer. No es un documento, no se lo puedo dejar, es un documento reservado. Pero un documento reservado, dice el presidente, pero dice que tiene un plan. Le vamos a preguntar más adelante a Juan Zapata, que estará con nosotros en una entrevista para profundizar pues, sobre el contenido de ese plan. Porque desde hace meses nos vienen hablando de un plan. ¿Dónde está el plan? Hablan de equipamiento. ¿Tiene el video del patrullero? Póngame el video del patrullero, por favor. Se van a quedar locos. Vean esto. Vean esto. El presidente dice que tienen un plan para equipar a la policía. ¿Saben qué pasó ayer? En este video. Resulta que trasladaban a unos detenidos y tuvieron los detenidos que bajarse a empujar el patrullero. ¿En serio? Póngalo de nuevo, Robert, es que estén locos. Tuvieron que bajarse a empujar el patrullero. Reempújalo, dicen acá. Los detenidos con el policía tuvieron que bajarse a empujar el patrullero. Gracias, don Robert. Y nos hablan de que tienen toda una planificación para el equipamiento, pero ya háganlo ya, pues. Es que, de verdad, o sea, ya ha pasado, creo yo, suficiente tiempo para hablarnos de planificación. Pasen del discurso a la praxis, de la planificación, entre comillas, a la ejecución. Pero esto es de Ripley. Nos dicen que tienen una planificación para equipamiento y resulta que hay ciertos cantones pequeños en los cuales han tenido que hacer hasta vaca para comprar una batería para un patrullero. En su momento lo mostramos aquí. Perdónenme. O sea, creo que no estoy aumentando ni quitando. Estoy tratando de ser lo suficientemente responsable en lo que digo y con esa responsabilidad decirle frontalmente, con el respeto que siempre nos manejamos en este espacio, por favor, presidente Lasso, autoridades del gobierno, pasen del discurso a la praxis. Creo que el país ya no aguanta que le digan, tenemos un plan. En este librito que no le puedo enseñar porque es reservado está el plan. Ok, aplíquelo, presidente, aplíquelo. Aplíquelo. Es la única manera de que usted, presidente Lasso, pueda recuperar su credibilidad. De lo contrario, el país va a seguir en esta discusión de no creer en su palabra. Y le voy a agregar otra cosa que dijo el presidente. Presidente Lasso, como yo digo, y eso pasa a veces con los políticos, ¿no? Llegan al poder y otra realidad. Están en otra realidad, están en otra dimensión, en la dimensión desconocida. El presidente dice que no ha habido casos de corrupción en su gobierno. Póngame el último video, por favor, sobre casos de corrupción, Roberto Carlos, tenga la bondad. Hacer lo que estamos haciendo. Un gobierno honesto que da ejemplo a toda la administración pública. Llevamos 1 año, 4 meses en el gobierno, no hay un solo escándalo de corrupción. No hay uno solo que haya sucedido en los altos cargos del gobierno del Ecuador. Esa es una manera de lograr luchar contra la corrupción. Y además esa lucha contra la corrupción nos está permitiendo ahorrar recursos para poner en orden la economía, lo cual es fundamental. Creo que el presidente Lasso no se enteró del caso Danubio, ¿no? Del cual ya nadie habla. Nadie habla del caso Danubio. Nadie, ya nos olvidamos. Nos olvidamos. Ya la gente se olvidó del caso Danubio, se olvidó de la investigación abierta sobre uno de los personajes más cercanos al presidente Lasso, que era su consejero de gobierno ad honorem para el clúster bananero, el ingeniero Pons, que por supuesto es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero está siendo investigado. Y las aduanas y las denuncias sobre que supuestamente negocian viceministerios. Pregunto, pues. O sea, ¿no reconocemos este caso? ¿O aprovechamos que la opinión pública ya se olvidó de ese caso?
Solamente pregunto. Por eso digo, viven en otra realidad. En fin. Con esto arranco la mañana, con este comentario que les traslado a ustedes. Gracias por la conexión, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Me honran. Déjenme hacerle una captura de pantalla. Tenemos más de 1,800 conectados en la transmisión de YouTube. Y tenemos cerca de 1,000 en el Facebook. Gracias igualmente a quienes están conectados en el TikTok y en el Instagram que nos siguen. Gracias por aquello y por honrarnos con vuestra sintonía. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.